Cordial saludo. Bueno, dentro de los procesos que necesitamos conocer nosotros como empleados, se encuentra la prevención de riesgos laborales. ¿Cuándo, digamos, o qué trata el estudio de la prevención de riesgos laborales? Existe toda la posibilidad de que un trabajador o un empleado sufra un accidente o un incidente vinculado al trabajo, o también una enfermedad laboral que usualmente es irreversible. Entonces es importante que yo como empleado conozca o como trabajador conozca las clases de riesgos o los riesgos en los cuales yo me encuentro expuesto, de tal manera que yo los pueda prevenir, y también los pueda identificar. Hago la aclaración que según la tarea o la actividad que yo haga, asimismo yo me encuentro expuesto a determinado riesgo. De pronto nos encontramos expuestos a todos los riesgos laborales que pueden haber, pero acorde a la actividad o a la tarea que yo desarrollo dentro de la organización, puede ser menor, un riesgo medio o un riesgo alto. Así mismo se toman las acciones. Por ejemplo, un riesgo público. Donde yo trabajo la zona es súper segurísima, pero no sobra, o sea que el riesgo es bajo, pero no sobra que yo tome acciones claras, preventivas, de tal forma que las evite o que mitigue ese riesgo bajo. O si es muy alto, lo contrario, tengo que tomar muchas acciones y muchas precauciones para mitigar o minimizar ese riesgo, así no lo pueda quitar. Entonces vamos a estudiar 4 riesgos: público, vial, psicosocial y natural. Estos son los posibles riesgos en los cuales nosotros como empleados nos podemos encontrar, podemos estar expuestos. En este momento vamos a centrarnos en 4: psicosocial, fenómenos naturales, público y riesgo vial. Toda la prevención de riesgos laborales está en 2 enfoques: en la empresa y en el trabajador. En este momento, la legislación y es obligación de la empresa tomar acciones preventivas, como también el trabajador tomar acciones preventivas. Anteriormente, cuando había un accidente, toda la responsabilidad la tenía la empresa. No, en este momento no. También yo como trabajador tengo la responsabilidad. Entonces es importante que estudiemos minuciosamente y que usted profundice en los riesgos que vamos a ir estudiando y en algunas acciones preventivas que usted puede tomar como empleado para mitigar estos riesgos laborales. Bueno, vamos a comenzar con el riesgo público. El riesgo público es lo que yo encuentro extralaboral, que me encuentro en el exterior, me encuentro expuesto en el exterior. Las consecuencias son muchísimas. También me puedo ver expuesto a robos, atracos, asaltos, atentados. Por lo tanto, es importante que cuando la organización trabaje con ustedes el riesgo público, especialmente aquellas en las cuales se encuentran expuestas en riesgo alto, tome las medidas necesarias y los controles que le dispone su empresa, o también usted pregunte o indague en qué lugar de trabajo se ubica o se encuentra en ese momento. Hay 3 momentos en los cuales se debe trabajar o que usted debe tener en cuenta esos riesgos públicos. Hay un preincidente, que es toda la precaución que yo debo tener, como por ejemplo trabajar un perfil bajo, aplicar todas las medidas de seguridad, digamos, si voy en un carro, subir el vidrio, tener muy fuerte en los elementos que yo llevo, digamos, estar muy pendiente y agudizar mis procesos mentales de observación, evitar, digamos, dar información personal o publicar información personal, o sea, mirar en qué aspecto yo me encuentro expuesto cuando salgo para el trabajo y cuando regreso del trabajo, para que no tenga inconvenientes. También durante el incidente, o sea, cómo actuar durante el incidente. Entonces debemos conservar la calma, informar al delincuente de qué voy a hacer. Voy a sacar el celular, le voy a entregar mi billetera, voy a bajar el morral.
de tal forma que él no se sienta amenazado y él crea que tiene el control y hacerle ver que él tiene el control. También debo estar pendiente de qué señales, cómo identifico a esa persona, de tal forma que yo se lo pueda comunicar a mis compañeros o también en caso de una denuncia también lo pueda realizar. Después, si llego a ser víctima de un riesgo público, debo tomar la calma, tranquilizarme, volver a ganar la confianza y subir mi autoestima, analizar todas las causas, por qué sucedió eso, por qué se dio, fue culpa mía, fue algo espontáneo, de tal forma que eso me sirva algo que se llama lecciones aprendidas para mi organización. También debo después de eso hacer un trabajo personal, elevando mi autoestima y un trabajo psicológico. Entonces es importante que nosotros estemos muy atentos a las indicaciones de la organización y conozcamos cuáles son los sitios donde yo laboro. Con respecto al riesgo vial, va de la mano con el plan estratégico de seguridad vial. Nosotros cuando estamos afuera estamos expuestos a muchísimos riesgos viales por ser actores en la vía. Nosotros somos varios actores en la vía, somos los peatones, somos los conductores, somos los pasajeros, somos los ciclistas, los motociclistas. Entonces cada uno de ellos tiene sus riesgos, en la cual la organización también da unos lineamientos generales como unas políticas de regulación de la velocidad, que mientras que conduzco no hago el uso del celular, política, de elementos de protección personal, hacer uso del cinturón, no conducir bajo sustancias psicoactivas, regular las horas de descanso, entonces no conducir cansado, o hacer mis pausas activas de descanso según me establezca la política y las actividades de la empresa. Es importante tener en cuenta que absolutamente todos estamos vinculados en los riesgos viales, son también externos a la empresa, son laborales para los conductores o extralaborales, pero también pueden llegar a afectar a la empresa. Entonces es importante que nosotros tomemos acciones preventivas y estemos atentos a cada una de las indicaciones que nos dé la organización frente a seguridad vial y cuando se desarrolla en el interior de la organización el plan estratégico de seguridad vial, apoyar y generar esos controles. Entonces, también seguir la normatividad como pasajero, seguir la normatividad como ciclista, como motociclista, como un agente vehicular y usar los elementos de protección personal. Bueno, en el riesgo psicosocial es importante tener en cuenta que todo va en la carga mental de trabajo. O sea, el riesgo psicosocial va de la mano con los requerimientos psicofísicos que tiene un trabajador. No solamente es mental, sino también es físico. O sea, van de la mano. Entonces, lo físico va con la parte muscular y lo mental es con lo psíquico. Entonces, yo debo también tener en cuenta que así mi trabajo sea físico, también tengo unas cargas mentales, que hay factores que a mí son determinantes para el riesgo psicosocial. También es importante que las exigencias de trabajo dependen también el contenido del trabajo, qué clase de trabajo yo desarrollo, las condiciones ambientales, entonces debo mantener unas buenas condiciones, ventilación, luz, ruido. También afectan los aspectos psicosociales de organizaciones, un mal clima laboral, un acoso laboral, cómo diseñar en mi puesto de trabajo, que tengo poco trabajo, es un riesgo psicosocial y es un riesgo laboral, o tengo demasiada carga laboral. Sí, cada persona, cada empleado tiene una capacidad de respuesta totalmente diferente. Si yo tengo unos factores protectivos extralaborales que me ayudan a minimizar el estrés o esa carga mental, lo voy a tener un comportamiento diferente. O si yo tengo una carga personal demasiado alta, también mis efectos van a ser diferentes. Entonces, si yo tengo una fatiga mental normal por mi trabajo, pues entonces yo voy a tener unos comportamientos, por ejemplo, como cansancio, como sueño, baja tensión, como que me tropiezo, puedo bajar el rendimiento
puedo descender las metas o aumento los errores cuando hago una actividad. Pero esta fatiga mental normal, doy un descanso, un sueño largo, unos días de descanso y me repongo fácilmente. En cambio, el comportamiento de la fatiga crónica es un poco más compleja, donde yo como empleado me puedo comportar de forma irritable, sufro de depresión, me falta la energía, me falta la voluntad, no me motivo para llegar a trabajar, se me bajan las defensas, por lo tanto mi salud puede ser frágil, me dan dolores de cabeza, mareos, no duermo, tengo pérdida de apetito, o sea, tengo unos síntomas durante el trabajo o muchas veces también extralaborales que digamos que se perduran o van en el tiempo, ¿sí? Y que se presentan antes de levantarme de la cama, como que no quiero laborar ni ir a trabajar y me dan esos síntomas, o antes de ir a trabajar. También durante el trabajo. Estas consecuencias pueden ser muy altas para la empresa. Entonces se puede presentar alto ausentismo laboral, también la convivencia se puede ver reflejada. O sea, va a afectar muchas cosas en la cual, digamos, yo tengo que organizar muy bien el trabajo, debo adoptar las capacidades que yo tengo frente al trabajo, debo controlar la calidad y la cantidad y la complejidad de tareas que yo tengo, digamos, hacer las tareas por interés, de mayor interés a menor interés. O sea, debo determinar mis horas de descanso y respetar mis horas de descanso en función de una tarea, hacer las pausas activas, mantener los factores ambientales de ruido, iluminación, temperatura dentro de, digamos que yo me encuentro en un estado de confort para minimizar un poco el riesgo psicosocial. Además, la empresa aplica unas baterías de riesgo psicosocial hechas por un psicólogo experto que también le va a permitir determinar cuáles son los controles o cuáles son las áreas de mayor nivel de estrés o que está afectando el riesgo psicosocial. Bueno, tenemos los fenómenos naturales. Estos fenómenos naturales dependen del área o de donde yo me encuentre ubicado, mi empresa, oficina, sede, lugar de trabajo, lugar de tarea o de actividad, yo me encuentro ubicada. Entonces, es importante que usted siempre esté enterado cuál es su entorno y cuáles son los fenómenos naturales que pueden pasar en ese lugar donde usted está ubicado laboralmente. Las pérdidas son muchísimas, tanto económicas, humanas, materiales, de información. Por lo tanto, es importante que la empresa establezca unos planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Pero como organización yo puedo tener los mejores planes del mundo, aprobados por las entidades expertas y de prevención. Pero yo como empleado hago parte de este trabajo. Entonces, claramente debo identificar el comité operativo de emergencias, quiénes son los brigadistas. Debo también ubicar, digamos, en la sección que yo estoy, quién es el responsable. Digamos, por ejemplo, por pisos, por áreas, por lugares de trabajo, bueno, etcétera. También debo identificar fácilmente, digamos, debo tener a la mano teléfonos de emergencia, debo tener, digamos, conocer cómo son los comportamientos, si va a llover, hay inundación o no hay inundación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los comportamientos del sector y el sector geográfico donde me encuentro ubicada? También debo hacer un análisis de los riesgos en los cuales yo me encuentro expuesto para tomar las medidas. Digamos, dentro del plan de emergencia también hay unos planos de evacuación en cada área, conocer, identificarme dónde estoy yo, cuáles son las salidas de emergencia, cuáles son las salidas y los puntos de encuentro, cuáles son los procedimientos que yo debo tener antes, durante y después de la emergencia. Sí, que si a mí me hace una modificación a la estructura, ahí tienen que hacer unos simulacros mínimo una vez al año y a mí me la deben de dar a conocer. Y no solamente yo, sino yo también debo generar el interés para conocer estos comportamientos. Bueno, entonces hemos visto riesgos públicos, riesgos de fenómenos naturales, riesgo psicosocial y riesgos viales. Entonces, yo espero que sigamos profundizando, muy atentos a los controles que nos establece la empresa y recuerden siempre la prevención y el autocuidado. Muchas gracias.